Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase. Jimena, ¿te puedo dejar para que admitas a tus compañeros? Muchas gracias. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. La clase pasada estábamos trabajando con una matriz de tamaño m por n. Y demostramos que el rango columna de A es menor o igual que el rango renglón de la matriz, ¿verdad? Eso es para toda matriz de tamaño m por n. Bueno, pero la proposición nos pedía demostrar que el rango columna y el rango renglón de una matriz son iguales. Bueno, ¿cómo vamos a concluir la demostración? Fíjense ustedes. Voy a tomar B, la matriz, que es la transpuesta de la matriz A. Recuerden ustedes que cuando tenemos una matriz de tamaño m por n, la transpuesta de dicha matriz en este caso la estoy denotando como B. Ahora va a ser una matriz de tamaño n por m, al revés de la matriz original. ¿Y quién es la entrada B y J? La entrada B y J es precisamente la entrada AJI de la matriz original. Es decir, nosotros los renglones que teníamos de la matriz original A ahora vienen a ser las columnas de su transpuesta. Las columnas de la matriz original A ahora vienen a ser los renglones de la transpuesta de dicha matriz. Bueno, entonces fíjense, si yo defino B como la transpuesta de la matriz, por el resultado que demostramos de manera general la clase pasada, podemos decir que tenemos que el rango columna de B es menor o igual que el rango renglón de B. ¿Todos están de acuerdo en lo que acabo de escribir en rosa? Sí. Bueno, pero ¿quiénes son las columnas de B? ¿Quiénes son las columnas de B? ¿Los renglones de A? Perfecto, los renglones de A. ¿Y quiénes son los renglones de B? Las columnas de A. Por lo tanto, gracias,
vamos a escribir lo siguiente. Luego, por lo que tenemos encerrado aquí, vamos a tener el rango renglón de A es menor o igual que el rango, ¿verdad? En lugar de poner renglón, rango columna de A. Y aquí ya tengo esto. Pero fíjense ustedes, la clase pasada nosotros demostramos que este número era menor o igual que este número. Ya acabo de demostrar, lo escribí en verde, que el rango columna de A es menor o igual que el rango renglón de A. Luego entonces tienen que ser el mismo número. ¿Están de acuerdo en lo último que acabo de escribir? Sí. Bueno, y dado que el rango renglón y el rango columna de una matriz resulta ser el mismo número, entonces simplemente vamos a decir el rango de una matriz. Entonces voy a poner esa definición. El rango de una matriz simplemente el rango es su rango renglón o su rango columna. Porque nosotros ya sabemos que esos números son el mismo. Y entonces, ¿cómo encontrar el rango de una matriz? Entonces, si a nosotros nos dan una matriz de tamaño m por n y nos piden encontrar su rango, simplemente tomamos la matriz hacemos operaciones elementales entre los renglones de la matriz y encontramos una matriz, le voy a llamar K, que sea una matriz escalonada. Abusados, estoy diciendo simplemente escalonado. No estoy pidiendo tanto como que sea escalonada reducida. Acuérdense que una matriz escalonada reducida es una matriz, en principio, escalonada. Todos sus elementos distinguidos tienen que ser igual con 1 y debe de ser el único elemento distinto de 0 que aparece en la columna correspondiente. Pues no estamos pidiendo que sea escalonada reducida, simplemente escalonada. Entonces, cuando yo pido que le hagamos operaciones elementales a la matriz A entre sus renglones
y encontrar una matriz escalonada, podemos encontrar varias que sean equivalentes a A. Cuando yo digo escalonada reducida, esta es única. Pero cuando simplemente digo escalonada, pueden ser varias. Lo que yo tengo es que el número de renglones distintos de 0 que va a tener cualquier matriz escalonada que sea equivalente a la matriz A es el mismo. Y ese número es el rango de esta matriz. Pero como matrices equivalentes tienen el mismo rango, entonces así encontramos el rango de una matriz, ¿de acuerdo? Ese es el método. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Bueno, entonces vamos a seguir trabajando con nuestras transformaciones o aplicaciones lineales. Ahora tenemos un resultado muy importante que nos dice lo siguiente. Fíjense, vamos a tomar un par de espacios vectoriales. Sobre el mismo campo. Porque como voy a hablar de transformaciones lineales definidas entre B y W, para que yo pueda hacerlo, entonces tengo que tomar ambos espacios vectoriales definidos sobre un mismo campo. Y sea alfa 1 hasta alfa subíndice n, una base. Para el espacio B. Si beta 1 hasta beta n son elementos de W, entonces existe una única aplicación lineal definida del espacio B al espacio W, tal que para todo I entre 1 y n, la imagen de alfa I, del vector alfa I, es el vector beta I. Bueno, quiero que estén muy atentos a las hipótesis que yo estoy poniendo en la proposición. Fíjense ustedes, yo estoy tomando una base para mi espacio B.
le estoy llamando alfa 1 hasta alfa n a los elementos de dicha base. Y de hecho en la proposición les he subrayado la palabra base. Entonces, alfa 1 hasta alfa n son vectores que me constituyen una base para B. Después me van a dar n vectores en W. Pero fíjense ustedes que no me dan ninguna restricción sobre esos vectores. Me están diciendo que son n, es decir, el mismo número de alfas que yo tengo. Pero estos vectores no me están pidiendo más, son arbitrarios. Entonces, pudiera ser que 3 de ellos fueran iguales, o que todos fueran distintos, o que alguno de ellos fuera el vector 0 de W. No me están diciendo más que yo tengo n vectores. Como dije anteriormente, podría ser que 2, 3, 20, dependiendo del número de vectores que yo tenga, son iguales, ¿verdad? Son distintos. No me están pidiendo ninguna restricción sobre estos n vectores. Me dicen que son arbitrarios. Y con esos datos vamos a demostrar que existe una única transformación o aplicación lineal definida entre el espacio B y el espacio W de tal suerte que el y-ésimo vector de la base de B va a parar al y-ésimo vector que yo tomé arbitrario en W. Bien, entonces vamos a hacer la demostración. Si tienen alguna duda, por favor me dicen. Bueno, fíjense ustedes. Voy a tomar un vector arbitrario en B. Me están diciendo que esta colección es una base para mi espacio vectorial. Por lo tanto, este teta que acabo de tomar se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base. Y de hecho, de resultados que hemos demostrado acerca de bases, yo puedo afirmar que existen n escalares y además son únicos que me permiten escribir al vector teta como combinación lineal de los vectores alfa 1 hasta alfa n. Por lo tanto, yo digo, tenemos que existen vamos a llamarle K1 hasta Kn, escalares únicos tales que se puede escribir como el producto de K1 por el vector alfa 1 más, etcétera, el producto del escalar K subíndice n por el vector alfa subíndice n. Esta ecuación se cumple. Tenemos la existencia y unicidad de estos escalares. ¿Hasta este momento para todos es claro? Sí, profesora. Sí.
Entonces, fíjense, muchachos, de lo último que acabo de escribir que lo encerré, hay que ver que nos están pidiendo la existencia de una aplicación lineal que haga esto. Entonces, fíjense, yo quisiera que esta fuera una aplicación lineal. Entonces, a mí me gustaría que la imagen del vector teta bajo esta función fuera igual a K1 por la imagen de alfa 1 bajo esta función, etcétera. Kn por la imagen de alfa n bajo esta función. Bueno, entonces, pues así la voy a definir. Fíjense. Definimos una función y estoy empleando la palabra función solamente. A mí me están pidiendo una aplicación lineal, pero en principio voy a argumentar por qué va a ser función y luego demostramos que dicha función es lineal. Definimos una función entre el espacio B y el espacio W por la siguiente fórmula. Al tomar teta elemento de B, yo esta la defino de esta manera. Entonces, fíjense ustedes, yo la puedo definir, esta regla, como yo quiera, pero me tengo que asegurar que si empleo la palabra función, en efecto, es una función. ¿Y qué es una función? Entre este caso B y W. Es una regla que asigna a cada elemento de B. Yo estoy tomando este elemento de B arbitrario. Un único elemento de W. Bueno, ¿cuál es el elemento de W que le asigno mediante esta regla? Pues es el elemento que está a la derecha de la igualdad que tengo escrito en negro. Bueno, entonces yo tomo un elemento arbitrario de B y mediante esta regla yo le asigno un elemento de W. La pregunta es, ¿por qué dicho elemento que yo le asigno de W es único? Porque este elemento que se encuentra a la derecha de esta igualdad va a ser única, va a ser único. ¿Quién me ayuda a argumentar eso? Por ahí tengo subrayado una palabra en lo que escribí en azul. ¿Cómo lo ven? ¿Será porque ya no va a haber escalares? Bueno, ya no va a haber más escalares, puesto que K1 hasta Kn van a ser únicos. Exacto. El teta se escribe de manera única. Los escalares que estoy usando de teta, para escribir a teta
como combinación lineal de alfa 1 hasta alfa n son únicos. Eso ya lo demostramos en clases pasadas, que cuando yo tengo una base y tomo un vector y lo escribo como combinación lineal de los elementos que constituyen esa base, los escalares que yo estoy usando para escribir esa combinación lineal son únicos. Entonces, precisamente como los escalares K1 hasta Kn son únicos, esta regla que he escrito en negro, en efecto, es una función. Pero entonces fíjense qué bonita función. Ay, Dios, a ver, ya. Fíjense ustedes, T es función porque los escalares que tenemos no los garantiza. Además, fíjense ustedes, ¿quién viene a ser bajo esta fórmula que yo escribí en negro? ¿Quién viene a ser la imagen de alfa i bajo t? A ver, apliquen la fórmula que tengo escrita en negro, lo último que escribí en negro, para que me digan ustedes es la imagen de alfa i bajo t. Perdón, no me lo van a poder decir. Perdón, voy a borrar todo lo que está en rosa. Lo pensé, pero no lo dije. Me equivoqué cuando yo lo puse en negro, con el afán de ver la linealidad. Yo me equivoqué aquí en la fórmula, y aquí en la fórmula tiene que venir beta 1 y aquí tiene que tener beta n. Esa es la fórmula. Disculpen, me quise adelantar a la demostración. De todas maneras, esta fórmula que yo acabo de escribir, bueno, entre negro y rosa, es una función. Entonces, T es una función por la unicidad de los escalares. Ahora sí, la pregunta que les hice. Voy a tomar un i
entre 1 y n. Bajo esta fórmula, la que tengo escrita hasta el final, ¿quién viene a ser la imagen del vector alfa i bajo t? Beta i. Gracias. ¿Quién habló? Yo, Kevin. Kevin. Muy bien, Kevin. ¿Cómo justificamos? ¿Tu respuesta es correcta, Kevin? ¿Cómo lo justificamos? Fíjense ustedes. Yo tomé un teta aquí. Lo escribí como combinación lineal de los alfas, lo cual puedo hacer porque los alfas es una base. Y enseguida escribí que su imagen tenía que ser esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de teta, estoy tomando alfa i, ¿verdad? Aquí está. Y yo tengo que escribir alfa i como combinación lineal ¿de quiénes? De alfa 1 hasta alfa n. Es decir, tengo que poner aquí un escalar etcétera. Aquí otro escalar y terminar con alfa n. Además, los escalares que ponga en esos cuadritos, yo sé que existen y además son únicos, ¿verdad? ¿Qué escalares pongo, muchachos? Ceros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Me lo dicen despacito? ¿Qué escalares pongo? 0 por alfa 1. Entonces, alfa i es igual al escalar 0 por el vector alfa 1. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Qué más? Más así hasta alfa i menos 1. Bueno, 0 por alfa i menos 1. Hasta el sumando i menos 1. ¿Sí? El Y siguiente luego sumando, ¿quién sería? alfa i. 1 por alfa i. El escalar 1 por alfa i. ¿Quién sería el siguiente sumando? El alfa i más 1. ¿Qué sería el escalar 0? Sí. Alfa i más 1. Y Y así luego nos está vamos, ¿no? 0 por alfa n. Al final sería 0 por alfa n, ¿no? Sí. Entonces, en la fórmula que tenemos aquí escrita en negro, ¿qué nos dice? Toma el escalar que acompaña a alfa 1 y hace el producto con beta 1, etcétera. Toma el escalar que acompaña a alfa n y hace el producto con el vector beta n. Ah, bueno, ya llenamos estos cuadritos y todos los escalares son 0 a excepción el que acompaña al vector alfa i, que es 1. Por lo tanto, la fórmula me dice que la imagen de este vector es el escalar 1 por beta i. Y esto es igual a beta i. Y fíjense ustedes que entonces, qué bueno que no lo borré, ya definimos una función que cumple esto para todo i entre 1 y n. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero hasta aquí lo único que he demostrado es la existencia de esta función que cumple lo que yo tengo en verde para todo i entre 1 y n.
pero a mí me estaban pidiendo que fuera una transformación lineal y que además fuera única. Entonces todavía me faltan 2 pasos de demostrar. Una, que en efecto es lineal y luego que es la única que puedo definir de esta manera. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Gracias. Voy a cambiar de lámina. Entonces, fíjense, vámonos con, veamos que nuestra función es lineal. Entonces, vamos a tomar 2 vectores. Delta y rho en B y un escalar en nuestro campo. Entonces, fíjense, este vector delta es una combinación lineal de alfa 1 hasta alfa n, por lo tanto, se puede escribir como el producto de un escalar P subíndice 1 alfa 1 y a su vez rho se puede escribir, aquí vamos a ponerle el escalar Q1 por alfa 1 más el escalar Q subíndice n por alfa n. ¿Están de acuerdo en eso, muchachos? Sí. Bueno, entonces ahora yo quiero averiguar quién es la imagen de mi vector delta más mi vector rho. Claro que a mí me gustaría demostrar que eso es igual a la imagen de mi vector delta más la imagen de mi vector rho. Bueno, pero esto ¿a qué es igual? A la imagen, fíjense, el escalar P subíndice 1 más el escalar Q subíndice 1, aquí es más. Por el vector alfa 1 más, etcétera, la suma del escalar P subíndice n más el escalar Q subíndice n, producto con el vector alfa n. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Pero ahora vamos a aplicarle la fórmula, ¿verdad?, que teníamos en la lámina anterior a este vector. ¿Y qué nos decía la fórmula? Tienes que tomar el escalar que acompaña al vector alfa subíndice 1. Ah, ¿cuál es ese escalar? Es este. Y una vez que lo tienes, debes de hacer el producto. ¿Con quién vector? ¿Con qué vector, muchachos? Con beta 1. Beta 1, perfecto. Y así nos vamos. Tenemos que tomar el escalar que acompaña al vector alfa n, que viene a ser este.
y haces el producto con qué vector, jóvenes. Perfecto. Ya apliqué la fórmula. Ahora deshago todo esto. Esto es lo mismo que el escalar P sub índice 1 por el vector beta 1. Voy a tomar todos los escalares con P. Al final pongo este. Más ahora con los Qs. Y lo que tengo en el primer paréntesis, dada la fórmula que tenemos, ¿quiénes jóvenes? Evaluada en RO. No, en delta, ¿no? Ah, sí, en delta. Porque acuérdate que los P's acompañan a la delta. Más, ¿y quién es esto que tengo aquí? Te he evaluado ahora sí en RO. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, muchachos. La imagen de la suma del vector delta con el vector ρ nos dio esto. Por lo tanto, ya terminamos una parte para ver que T es lineal. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, si no hay dudas, voy a comenzar la siguiente parte. Ahora nada más necesito un vector. Y entonces vamos a averiguar quién es la imagen del producto escalar del escalar L con el vector delta. Claro, me gustaría demostrar que eso es igual al producto del escalar L por la imagen del vector delta bajo T. Pues manos a la obra. Fíjense, esto es lo mismo, lo voy a poner aquí abajo. A L por P subíndice 1. Este es el producto en el campo por el vector alfa 1. Este puntito que yo pongo aquí es producto escalar. Es distinto al puntito que yo tenía anteriormente porque el anterior es el producto entre dos elementos del campo. Y así me voy. Más lo que voy a poner entre paréntesis es el producto del escalar L por el escalar P subíndice N. Ese puntito es el producto definido en el campo por, y este hasta lo exagero, porque aquí es el producto del escalar L por P subíndice N por el vector alfa N, ¿verdad? Y aquí pongo un paréntesis. Hasta lo voy a poner de otro color. ¿Verdad? Lo que puse en negro es esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Aplicamos la fórmula, jóvenes, y esto aquí es igual. Pongo el escalar que acompaña
alfa 1. Y en lugar de poner alfa 1, ¿qué pongo? Beta 1. Beta 1. Y así me voy. Pongo el escalar que acompaña al vector alfa subíndice n y que pongo enseguida Beta N. beta subíndice n, ¿verdad? Y ahora deshacemos todo esto. Fíjense que en cada uno de los sumandos tengo el escalar L. Por lo tanto, lo anterior lo puedo escribir como el escalar L, que multiplica este producto escalar al vector P subíndice, perdón, el escalar P subíndice 1 por el vector beta 1. Estoy exagerando los puntos porque eso es producto escalar. Que acabo de escribir, ¿están de acuerdo? Sí. Pero según la fórmula, lo que tengo dentro del paréntesis, ¿quién es? Lo que tengo entre paréntesis, según mi fórmula, acuérdense mi fórmula que tenía en la primera lámina hasta abajo. ¿Este evaluado en ρ? En delta, ¿no? Delta, perdón. Sí, muy bien. Entonces fíjense dónde comenzamos, dónde terminamos. Y, bueno, aquí me faltó que este será el inciso B, ¿verdad? El que íbamos a demostrar. Y por lo tanto, con el inciso A y con el inciso B, ya tenemos que nuestra función es lineal. ¿Todos de acuerdo? Mi objetivo va a ser demostrar que dichas funciones son iguales. Ahora vamos a acordarnos cuando tengo dos funciones, ambas con el mismo dominio y el mismo contradominio, ¿cuándo son iguales? Bueno, dos funciones son iguales cuando al tomar cualquier elemento
del dominio. A ver, lo voy a tomar. Resulta que la imagen de ese elemento bajo la primera función es igual a la imagen de ese elemento bajo la segunda función. ¿Están todos de acuerdo en lo que acabo de decir? Sí. Bien, es algo que aprendimos cuando ustedes en su curso de cálculo 1 vieron el concepto de función. Cuando dos funciones son iguales, cuando tienen el mismo dominio y contradominio y demás, la imagen de un vector arbitrario en el dominio bajo la primera función es igual a la imagen de ese elemento bajo la segunda función. Entonces, vamos a ver la unicidad de T. Voy a cambiar de lámina. Suponga que hay también otra transformación lineal que va de B en W tal que tiene la misma propiedad que tiene nuestra función anterior T. Es decir, tal que para todo I se cumple que la imagen de alfa I es igual a beta I. Bueno, acuérdense que nuestro objetivo es demostrar que la función T es igual a la función L. Por lo tanto, yo voy a tomar un vector arbitrario en el dominio de ambas funciones. Y quiero ver, aquí lo voy a poner, no lo escriban, quiero ver que la imagen de este vector bajo T coincide con la imagen del mismo vector bajo L. Eso quiero demostrar. Bueno, como teta es un elemento de B y ya tenemos que alfa 1 hasta alfa n forman una base para B, quiere decir que existen n escalares y además son únicos. Tales que teta es igual a esta suma. Bueno. Pero fíjense ustedes, como T es lineal, esto es igual al producto del escalar K1 por la imagen de alfa 1 bajo T. Eso es porque mi función T es lineal. Pero a su vez, esto es lo mismo que el escalar K1
Y yo ya sé que se cumple, que esto es igual. ¿A quién, jóvenes? Beta 1. ¿Sí? Y finalmente Kn, y esto es igual a beta n. Pero fíjense, a su vez, este sumando que tengo aquí es lo mismo que poner el escalar K1 por la fórmula que tengo acá arriba. L es una aplicación lineal definida de B en W que cumple que para todo I, entre 1 y N, la imagen de alfa I bajo L es beta I. Por lo tanto, en lugar de poner beta 1, yo puedo poner la imagen del vector alfa 1 bajo L. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y así me voy hasta el final. Pongo el escalar Kn y en lugar de poner beta subíndice n pongo pero lo último que acabo de escribir en rosa lo voy ahora a escribir gracias a que L es lineal, lo voy a escribir así. Lo último que acabo de escribir es porque L es lineal. Pero fíjense lo que tengo acá arriba. Eso es igual a teta. Entonces esto es lo mismo que poner la imagen de teta bajo L. Ah, nos fijamos en dónde empezamos y en dónde terminamos. Y yo dije, sea teta un elemento arbitrario en B, y logramos demostrar que la imagen de este vector bajo T es la misma que la imagen del vector bajo L. Y eso es para todo elemento de B. Por lo tanto, las funciones son iguales. Y ya tenemos la unicidad de la aplicación lineal T con esa propiedad. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya tenemos nuestro resultado. Si tienen alguna duda, por favor me preguntan. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a poner un ejercicio. Voy a borrar todo. Bien, ejercicio. Fíjense. Encuentre una aplicación lineal con dominio el espacio vectorial real R3
y contradominio el espacio vectorial real R2, tal que la imagen del vector E subíndice 1 de la base canónica de R3 sea este vector. La imagen de E subíndice 2 sea este vector. Y finalmente, la imagen de este vector sea el vector 1, 1. Además, encuentre la imagen de nuestra aplicación lineal, el kernel y una base para cada uno de estos subespacios. Bueno, entonces fíjense, no las dan fácil. Los vectores E1, E2 y E3 son una base para R3. Entonces tenemos que los vectores E1, y ya sabemos quién es este. Son una base para R3. Entonces, como son una base para R3, nosotros tenemos, por la proposición que acabamos de demostrar, que podemos encontrar una aplicación lineal que cumpla eso y además va a ser única. ¿Y cómo nosotros definimos dicha función? Acuérdense en la demostración cómo comenzamos y tomamos un teta arbitrario. En este caso, mi teta va a estar en R3, que es el dominio. Lo escribimos como una combinación lineal. En aquel entonces de nuestra demostración, la base era alfa 1 hasta alfa n, y de ahí pudimos sacar quién tenía que ser esta aplicación lineal. Entonces, fíjense, tomemos un teta arbitrario en R3. Y tenemos que escribirlo como combinación lineal de E1, E2 y E3. Es decir, aquí tengo que poner un escalar. Aquí tengo que tomar otro escalar. Y finalmente aquí otro escalar. Y aquí el vector E3. ¿Quiénes son esos escalares, muchachos? A, B y C. Gracias. Esa base es muy facilita porque nos dan
muy rápido los escalares. De otra manera, pues tendríamos que encontrar en varios pasos, ¿verdad? Hacerlo. ¿Quiénes son escalares? Estos escalares. Pero aquí nos los pusieron facilito. Por lo tanto, ¿quién esté? ¿Cómo está definida? Si yo se lo aplico al vector teta, esto es el escalar A, ¿y qué pongo después de A? El vector 1,2. Perfecto. ¿Qué es el que me están pidiendo? Aquí. Más P, ¿por qué vector? 1, menos 1. Gracias. Más finalmente el escalar C, ¿por qué vector? 1,1. 1,1. Y entonces lo que resta, pues es hacer los productos y sumar, ¿verdad? Y entonces esto me quedaría como ¿quién? Como A más B más C, coma, 2A menos B más C. ¿De acuerdo todos? Sí. Y entonces ya sé cuál es su fórmula. La fórmula es, si yo se lo aplico al vector con entradas ABC, ¿verdad? Este vector está en R3, vas a obtener el siguiente vector en R2. Aquí tenemos la fórmula. Y ese es lo que nos pedían, ¿verdad? Encontrar una aplicación lineal que cumpliera eso. Bueno, ya tenemos ahí ese objetivo. Todavía nos falta más porque nos dice además se encuentre la imagen, el kernel, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo estamos seguros de que es lineal, profesor? Por la fórmula que dimos anteriormente. Muy buena tu pregunta, ¿eh? Muy buena tu pregunta. Te la voy a contestar así. Si tú te fijas en la proposición anterior, lo hicimos de manera general. Tomamos la base alfa 1 hasta alfa n, tomamos los vectores beta 1 hasta beta n y aplicamos la fórmula tal como la hemos aplicado aquí. Y allá de manera general, demostré que si aplicábamos esa fórmula así, entonces lo que teníamos era una función que era lineal, ¿de acuerdo? Entonces, como allá lo hice de manera general, en este caso particular se debe de seguir cumpliendo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Por lo tanto, yo ya no tengo que demostrar que es lineal, porque yo lo hice en mi proposición de manera general, pero está muy buena tu pregunta. Bien, entonces ya la tenemos aquí como nos pregunta su compañero, ¿por qué es lineal? Porque ya lo demostramos de manera general. Entonces, pues dice, encuentre la imagen y el kernel. Voy a borrar aquí abajo. Ah, esto es lo que no quería borrar, pero bueno. Este dato no lo quería yo borrar. Ok. Entonces me dicen, tengo que encontrar quién es la imagen, el kernel
y una base para cada uno de estos subespacios. Bueno, en clases pasadas hemos aprendido lo siguiente. Fíjense, sabemos que la imagen de una aplicación lineal es el subespacio generado por quién, jóvenes. Esto ya lo habíamos aprendido. La imagen por quién está generada. La imagen de los vectores de la base. La imagen bajo T de los vectores de la base. Muy bien, entonces, gracias. Va a estar generado por estos tres vectores. Eso ya lo aprendimos en clases pasadas. Por lo tanto, la imagen va a estar generada por el vector 1, 2, el vector 1 menos 1 y el vector 1, 1. Y si se fijan, muchachos, ya contesté esta pregunta. Encuentre el subespacio imagen de T. Ese es el generado por esos tres vectores. Pero me dicen que también encuentre una base, en este caso para la imagen de T. Fíjense ustedes, la imagen de T es un subespacio de R2, que es el contradominio de T. Estos tres vectores, el 1, 2, 1 menos 1, 1, 1, no pueden ser una base para la imagen, porque cualquier base de R2 tiene a lo más, tiene exactamente dos vectores, que es la dimensión de R2. Al ser la imagen un subespacio de R2, quiere decir que su dimensión, pues en este caso puede ser 1, 2 o 3. Perdón, 1 o 2, ay, que estoy diciendo 1 o 2. Luego entonces, si tengo tres vectores, quiere decir que esa no puede ser una base para la imagen de T. Sin embargo, fíjense que yo recuerdo algo que también demostramos la clase pasada, en clases pasadas, no la clase pasada, en clases pasadas. Dijimos, voy a recordarlo aquí, dijimos, cuando tienes dos vectores, alfa y beta, de un espacio vectorial, tus vectores son linealmente independientes. Sí, solo sí. Perdón. Sí, solo sí. ¿Qué, muchachos? ¿Qué aprendimos en clases pasadas? Dados dos vectores, estos son LI, sí, solo sí que. Uno no es múltiplo del otro. Exacto. Uno no puede ser múltiplo del otro. Entonces, fíjense que aquí qué bonito. Este vector no puede ser múltiplo de este vector. ¿Están de acuerdo? Sí. Tampoco el primer vector puede ser múltiplo del tercer vector. Entonces, fíjense, tampoco el segundo es múltiplo del tercero. Entonces, si yo quiero localizar una base
para este subespacio? Basta que yo tome un par de vectores de estos tres. Entonces, bueno, pues a mí me gusta el primero y me gusta el tercero. Y yo digo que forman una base para la imagen de T porque en primera pertenecen a la imagen y en segunda el vector 1, 2 no es múltiplo del vector 1,1. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Eso es una base y aquí estoy diciendo una base. Otra base, otra respuesta correcta, ¿quién hubiera sido? ¿Me la dictan? ¿Otra respuesta? Los vectores 1,2 y 1,-1. Perfecto. ¿Otra respuesta? Uno coma menos 1 y 1,1. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, tenemos tres respuestas distintas, pero todas correctas. Entonces, ya encontramos quién es la imagen. Ya localizamos una base. Dimos, de hecho, tres respuestas. Las tres son correctas. Y ya terminamos con la imagen, pero nos falta el kernel. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces vámonos al kernel. Voy a borrar todo. Entonces, fíjense, tengo que tomar un vector alfa, suponer que está en el kernel y tengo que saber quién es este vector alfa. Bueno, si está en el kernel, significa que la imagen del vector alfa es el vector 0 del contradominio, que es esta pareja. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, ¿quién es la imagen del vector alfa? La fórmula que tenemos es que es A más B más C y la segunda entrada es 2A menos B más C. Y esto es igual a la pareja 0, 0. Por lo tanto, tengo este sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones con tres incógnitas. Si yo lo resuelvo, puedo detectar quién es el kernel de T. Entonces, aquí voy a dejar la clase para que ustedes lo hagan en casa con calma. Entonces, de tarea, me resuelven este sistema. Me localizan quién es el kernel de T y me localizan una base para el kernel de T. Y vemos la respuesta que encontraron ustedes el próximo miércoles. ¿Hay alguna duda?